Bien, vamos a iniciar con lo que es la elaboración de la primera parte del primer capítulo de investigación. En este contenido se van a ir presentando la estructura que debe tener todo el capítulo 1 y hoy vamos a avanzar la primera parte para la elaboración de este capítulo 1. Entonces, vamos a ir mostrando cuáles son los contenidos que debe tener el capítulo 1. Primero, antes de ingresar al capítulo, se genera lo que es la introducción, el cual va a tener la descripción de toda la información del documento y debe ser elaborado en una plana. Seguidamente tenemos lo que es el inicio del capítulo 2, en el cual viene el planteamiento del problema y que tenemos como tema el título del proyecto, ¿no? Entonces ustedes van a hacer acá lo que es la elaboración del tema de proyecto en base a la tablita que han realizado la clase anterior. Luego viene el diagnóstico y justificación, que es una descripción del por qué ustedes están realizando esta investigación, considerando un ámbito científico, moderno, económico y la necesidad sanitaria. Esta justificación debe estar elaborada en una plana, perdón. Por otra parte, tenemos el planteamiento y formulación del problema, en lo que es más bien el título planteado en forma de interrogante o en forma de pregunta. Posteriormente viene el contexto del estudio, el cual explica el área de especialidad de fisioterapia que se está tomando en la investigación. Seguidamente tenemos los objetivos, objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general es el principal, puesto que a partir de eso se está avanzando o se está abordando esta investigación. Y los objetivos específicos son aquellos pasos que se deben cumplir para lo que es llegar a alcanzar el objetivo general. Asimismo, vamos a ir viendo lo que es el enfoque metodológico, que esa es la segunda parte de la elaboración del primer capítulo, pero que ya les estoy mostrando, el cual va a tener el tipo de investigación, si va a ser experimental, cuasi experimental, destructivo, etcétera. El enfoque de la investigación, si va a ser cuantitativo, cualitativo mixto, tipo de estudio, si va a ser prospectivo, cerrado o dual. El método y diseño de la investigación, si va a ser lineal o paralelo. La técnica y material de recolección de datos en función a la población. La delimitación poblacional. El sujeto de estudio, el campo de aplicación y el proceso de tratamiento de datos. Esta segunda parte que viene con el enfoque metodológico lo vamos a ver en la siguiente clase. Bien. Si hablamos de introducción, como les decía, es la elaboración de los componentes más importantes de su investigación. No es un resumen, sino es resaltar los puntos más importantes de abordaje de su investigación. Por lo general, la introducción es el último elemento al realizarse una investigación, pero viene a colocarse en la primera parte de la investigación. Debe estar elaborada en una plana y no debe contener más de 5 párrafos. Ahora, ¿qué es importante? Que empecemos a hablar en los primeros párrafos a través de palabras claves relevantes en el proyecto. Por ejemplo, si mi aplicación es de masoterapia reductora en pacientes con adiposidad localizada, masoterapia reductora es un concepto clave. Adiposidad localizada es un concepto clave. Maderoterapia es un concepto clave. Entonces, esos conceptos claves deben ir en el primer párrafo haciéndose una descripción de cada uno, de manera precisa y concisa. Luego vamos a tener las principales características de su tema. En esta parte se va a hablar del principal tipo de actividad que va a hacer usted en este proyecto. Por ejemplo, reducir la adiposidad localizada. Ahora, en el siguiente párrafo se recomienda presentar la causa del problema. La causa del problema podría ser, en función a cada tema, hablar cómo la adiposidad localizada altera la vida de un paciente y cómo mejoraría esta situación con la aplicación de la maderoterapia.
Al final, usted va a generar las partes más importantes del abordaje terapéutico y va a hacer énfasis en los resultados que ha obtenido. Eso en cuanto a la introducción. Como les digo, si bien está en el documento físico en la primera parte, por lo general, este se elabora al terminar o al culminar toda la investigación. Ahora, el capítulo 1, que es el planteamiento del problema, va a contener el primer punto, que es la elaboración del tema. Para eso ustedes han elaborado una tablita la anterior semana y ahora vamos a ir utilizando parte de la información de esa tablita para armar el tema. Primero vamos a partir con la acción. En algunos casos, la acción describe lo que se va a realizar con el objeto de estudio. O sea, es el verbo que describe lo que voy a hacer con mi objeto de estudio. Voy a aplicar, voy a describir, voy a implementar. ¿Qué voy a hacer con mi objeto de estudio? La mayoría de ustedes va a aplicar una terapia, entonces va a ser aplicativo, ¿no? Entonces, como bien dice, se describe la actividad a realizar, aplicar, implementar u otra situación. En este caso vamos a resaltar que el verbo que voy a trabajar es la aplicación porque voy a aplicar un tipo de técnica o terapia. El área de estudio es el área de especialización, traumatología, dermatofunción, neurología, etc. En este caso, mi área de estudio es la dermatofunción. El ejemplo que les estoy proponiendo. Sujeto de estudio, población o persona en la cual se van a ir estudiando estas características específicas para poder trabajar. Entonces, mujer de 70 años, de 15 años, no sé, ¿no? Las características específicas. Objeto de estudio es la terapia o técnica específica que se va a investigar. En este caso yo voy a proponer la masoterapia. Causal de estudio va a ser la patología, la lesión que nosotros vamos a investigar. En este caso puede ser fracturas, esguinces, etc. Yo voy a proponer adiposidad localizada. Ámbito de aplicación es el lugar donde se realiza la investigación, que puede ser un gabinete, una clínica, una institución, etc. En este caso voy a proponer el gabinete del Instituto Andrés Bello. ¿Cómo va a ser el proceso? Voy a hacer la elaboración de mi tema. Utilizo la acción que he decidido trabajar una aplicación. Entonces, aplicación ¿de qué? Del objeto de estudio. Masoterapia reductora. ¿En quién? En el sujeto de estudio. Paciente de sexo femenino. ¿Cuál es la causa o patología? Con adiposidad localizada. Ámbito de aplicación que asiste el gabinete del Instituto Técnico Nacional Andrés Bello. En función a todas las ideas que ustedes han investigado la semana pasada, ya tengo la elaboración de mi tema de investigación. Vámonos con el segundo punto. El segundo punto es el diagnóstico y justificación. Entonces, cuando ustedes trabajan el diagnóstico y justificación, lo que van a hacer es validar y describir por qué están haciendo esta investigación. Y es importante en este caso que ustedes tengan un respaldo científico, artículos científicos que validen su investigación. Cuando uno hace una investigación, trata de hacer una racionalización de todas las ideas seleccionadas a estudiar, que es el paciente, la patología y la terapia. Además de eso, justificar una investigación permite que su trabajo sea llevado de manera metodológica paso por paso hasta culminar su proceso. Cuando elaboran una justificación, ustedes deben decir qué elementos son importantes a investigar, en qué medida nuestra investigación brindará la posibilidad de generar un conocimiento nuevo. Además, toda justificación tiene que exponer la relevancia social porque es importante para esta población, ¿no? ¿Qué aspectos culturales o académicos mejorará con este tipo de investigación en nuestra área?
Asimismo, ustedes van a interpretar van a más bien interpretar a su favor la bibliografía que encuentren en función a los temas de investigación asociados al suyo. También es importante cuando realizan una investigación determinar con qué tipo de asignaturas estas tienen una relación o afinidad, en este caso con la dermatofunción, ¿cierto? Y lo que es las técnicas de terapia manual. ¿Para qué hacemos eso? Para que podamos tener y validar esta información más adelante con las especialidades en fisioterapia. Entonces, cuando hacen una justificación, ustedes tienen que resaltar todas las partes más importantes a través de expresiones verbales en las cuales ustedes puedan elaborar y justificar por qué están investigando este tema. En este caso deben utilizar un lenguaje claro, no un lenguaje enreversado e hipócrita, sino un lenguaje que genere en el lector la capacidad de comprensión y aceptación del tema. Además de eso, en esta parte de la justificación no deben usar palabrerío falso y más bien deben justificar de manera razonable por qué se está aplicando este tipo de terapias o técnicas en las poblaciones seleccionadas. Además, deben tratar de explicarla sin que ustedes impongan criterios nuevos, sino más bien generando nuevas posibilidades de investigación e interés de los lectores sobre su tema. Como les decía, cuando hacen una justificación deben ser claros, concretos, directos y ser honestos sobre todo. No inventarse palabrería, ni inventarse definiciones falsas. En esta sección ustedes deben señalar las razones por las cuales están realizando la investigación y sus posibles aportes desde el punto de vista teórico o práctico. Además, su redacción debe responder las siguientes preguntas. ¿Para qué hago esta investigación? ¿Cuáles van a ser los aportes en la sociedad, con mis colegas, en favor del paciente, etcétera? ¿Y quiénes se pueden beneficiar? ¿Quién se beneficia? ¿El paciente, los colegas, yo como terapeuta, etcétera? Entonces ustedes van a responder eso a la hora de justificar. Su justificación debe ser elaborada máximo en 2 planas. Lo ideal es que sea una plana también con 5 párrafos en las que se hable sobre el sujeto, sobre el objeto, sobre el beneficio en la población, al paciente, a los colegas, a ustedes mismos y cómo esto va a generar un aporte científico en la sociedad. El siguiente punto que deben ya ir elaborando es el planteamiento y formulación del problema. Para eso, ustedes van a hacer simplemente una inversión del título y lo van a convertir a una pregunta. Si mi tema era, con el ejemplo anterior, aplicación del masaje reductor en pacientes de sexo femenino con adiposidad localizada que asiste al gabinete del Instituto Técnico Andrés Bello, ustedes lo van a modificar y lo van a plantear de esta forma o con algunas palabras enlaces que lo conviertan en pregunta. En este caso he utilizado los términos ¿cómo influirá la aplicación del masaje reductor en pacientes de sexo femenino con adiposidad localizada que asiste al gabinete de fisioterapia del ITA? Entonces yo he adaptado y modificado esa conceptualización. Y ya tengo mi planteamiento y formulación del problema. El contexto de estudio. En realidad aquí van a hacer una descripción del área de especialización en fisioterapia, que en este caso es la dermatofunción. Van a hacer una breve descripción y lo van a relacionar con la patología y la población de estudio. El siguiente punto que deben ya ir elaborando son los objetivos. Entonces, vamos a tener objetivos generales y objetivos específicos. ¿Qué es importante saber? Determinar cuáles son aquellos objetivos de interés para la investigación y obviamente un objetivo definitivamente es la forma de resolver un problema.
Además de eso, el objetivo principal va a probar y también va a evidenciar que la terapia que ha sido diseñada de manera empírica pueda ser justificada de manera científica y que ha sido comprobada con validera. Por lo tanto, los objetivos deben ser claros y se debe evitar cualquier desviación de la información. Además, estas van a ser las guías para seguir el proceso de estudio y estos requieren que se especifiquen de manera congruente para ser expresados en su documento. Debe toda investigación solo tener un objetivo general y puede tener entre 3 a 4 objetivos específicos. Además, deben ser conscientes con el problema. No puedo decir aplicar la terapia reductora y después utilizar un término de, por ejemplo, reincorporar el drenaje linfático, ¿no es cierto? No hay ninguna relación. Entonces, tiene que ser todos en función a la aplicación de la terapia reductora. Ahora, por otra parte, vamos a considerar que el objetivo general va a ser quien delimite la situación del problema y quien nos permita generar la operatividad y el alcance del mismo. Y todo objetivo se expresa con una acción que se va a llevar a cabo, ¿no? Como aplicar, implementar, etc. Desde este punto de vista se debe tener verbos fuertes que indiquen acciones seguidos del fenómeno que se llevará a cabo. Además de eso, va a haber una acción seguida del objeto de estudio y finalmente esta va a mostrar qué acción se va a realizar con esta investigación. Que es muy parecido, ¿no?, a lo que es elaborar un tema. Ahorita vamos a ir viendo. ¿Cuáles son los requisitos para la elaboración de los objetivos? Vamos a enfocarnos precisamente en la solución de un problema. Para eso ustedes deben ser realistas, ser medibles, congruentes e importantes. Importantes porque deben ser las acciones primarias que van a realizar con su paciente. Además, deben redactarse evitando palabras subjetivas, como precisar factores que ya existen y además que llevan a investigar e enfatizar la importancia de mejorar la organización, ¿no? Si bien todo el mundo hace masajes reductores, ustedes deben enfatizar por qué ustedes van a ser más importantes en la realización de esta terapia con el tipo de población que han seleccionado. Y eso lo van a ir mostrando a través del planteamiento de sus objetivos. Por lo tanto, ustedes van a construir los objetivos haciéndose las siguientes preguntas: ¿quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Aplicar. Entre eso pueden utilizar los siguientes verbos que les estoy poniendo. Pueden utilizar el verbo de describir, diagnosticar, explicar, analizar, averiguar, etc. Que todos estos van a ser parte para construir un objetivo. Cuando utilizo el verbo de describir es porque voy a utilizar estructuras y las voy a relacionar entre un fenómeno para mejorar alguna situación. Entonces, todos estos verbos son posibles a utilizar en sus proyectos de investigación. Solamente ustedes deben seleccionar el que sea más acorde en función a su objetivo general. ¿Cuáles son los propósitos de generar objetivos? En realidad es solucionar un problema. Por lo tanto, todo objetivo tiene un propósito o finalidad. Además de eso, el objetivo general o fin específico van a ir construyéndose de la mano. Primero se van a cumplir los objetivos específicos paso a paso para completar el objetivo general. Por lo tanto, cuando realizamos y alcanzamos nuestros objetivos, ustedes están cumpliendo a cabalidad el plan de su investigación. Todo objetivo general es proposicional, cualitativo, integral y terminal, porque va a determinar una función a trabajar. ¿Eso qué quiere decir?
va a tener una finalidad integradora que no puede exceder de lo entrañado en ella. O sea, no me puedo sobrepasar en función. Si estoy diciendo aplicar, entonces todo mi desempeño en la investigación es tener ese contacto con el paciente para ver cómo funciona la terapia que se está aplicando. Además de eso, nuestros objetivos generales tienen las siguientes cualidades a la hora de ser explicados: cualitativos, porque van a mostrar lo esencial de ese proceso de investigación, el cual no es un valor, sino es una característica y que puede ir variando, por eso se dice que no es pertinente. Integral, porque va a acoplar o unir a todos los complementos de la investigación: sujeto de estudio, objeto de estudio, causal o lesión, ámbito de aplicación. Y deben ser específicos porque se deben cumplir plazo a plazo, etapa a etapa, y no mantenerse de manera permanente. Entonces, el objetivo general solo se alcanza una vez. No es que voy a cumplir el objetivo general en cada etapa, no, sino cada etapa cumplida en los objetivos específicos me van a permitir alcanzar mi objetivo general una sola vez. ¿Cómo se elabora el objetivo general? En realidad es convertir esa acción en un verbo infinitivo. Si mi tema utilizaba la acción de aplicación, en mi objetivo general lo voy a volver esa acción en un verbo infinitivo, como aplicar. Entonces, esto va de la siguiente manera: aplicar el masaje reductor en paciente de sexo femenino con adiposidad localizada que asiste al gabinete de fisioterapia del ITAC. Solo hay un cambio en la acción por un verbo en infinitivo, nada más. Ahora, una vez que ya han armado su objetivo general, vamos a los objetivos específicos, los cuales son enunciados proposicionales desagregados, desentrañados, los cuales van a cumplirse uno a uno en cada etapa y que estos nos van a permitir complementar o cumplir el objetivo general sin exceder su ámbito de aplicación. Los objetivos específicos, además de eso, tienen como atributo ser cualitativos porque van a describir las partes más esenciales de su investigación, conductuales porque van a dirigir con responsabilidad este cumplimiento de paso a paso para alcanzar el objetivo general, y específicos porque no van a exceder de lo que se está planteando a ejecutar. Semánticamente, los objetivos se logran de manera específica, paso a paso. Vamos a tener lo que son niveles, atributos y designaciones semánticas cuando uno trata de realizar los objetivos específicos, el cual puede estar asociado a lo que es acciones cualitativas, conductuales y específicas. Por lo tanto, los objetivos específicos sí se logran, sí se deben realizar. Uno de los ejemplos que les estoy proponiendo en función a este tema de investigación y la acción para cumplir cada objetivo específico viene de la siguiente manera. Para aplicar el masaje reductor, yo necesito seguir una secuencia de pasos, y entre mi secuencia de pasos en mi investigación es: primero, tengo que saber más del tema. Entonces, lo que voy a hacer es recopilar toda la información bibliográfica que considere los criterios patológicos y terapéuticos del abordaje de investigación, ¿no? En este caso, masoterapia, reductora, adiposidad localizada, paciente en edad de sexo femenino, en edad juvenil, etc. Todos los pasos que me ayuden a elaborar o tener la información pertinente para abordar a mi paciente. Una vez que ya sé y estoy empapada bien de la información, mi segundo paso es trabajar con mi paciente en lo que es una evaluación kinésica física en ese tipo de paciente con adiposidad localizada y a través de una ficha kinésica funcional llenar todos los datos pertinentes. Una vez que ya he evaluado a mi paciente, ahora sí ya puedo aplicar la técnica. Entonces, acá estoy haciendo, puedo cambiar el término de aplicar, y si no, en vez de aplicar, podría utilizar el término ejecutar
el protocolo fisioterapéutico de masoterapia reductora en pacientes con adiposidad localizada. De esta manera, cumpliendo todos estos términos, voy a llevar a cabo a alcanzar el mayor, que es la aplicación del masaje reductor en pacientes de sexo femenino. De esa manera se elabora los objetivos específicos. Por eso les decía que es un paso a paso, es congruente, no va más allá del término general, del objetivo general, más bien, y que son bien específicos, bien puntuales, unos con recopilar información, otro evaluar características semiológicas y otro explicar o aplicar el proceso fisioterapéutico para este paciente. Bien, hasta ahí es la primera parte de lo que es la elaboración del primer capítulo y es lo que ustedes deben realizar para el día de hoy.